compartir con vosotros cada vez que puedo tener y tengo la oportunidad de venir. Para mí es una bendición venir aquí, venir a cualquier iglesia del Señor donde pueda compartir. Sé positivamente que no soy un erudito de la palabra, sé positivamente que no soy un buen predicador, sé positivamente cuál es mi ministerio, cuál es el servicio o el don que el Señor me ha dado. Y no ha sido eso, precisamente. Pero como pastor a veces lo tenemos que hacer. Y gracias al Señor que nos ayuda a poder, por lo menos, si no predicar con bonitas palabras, por lo menos compartir lo que el Señor nos pone en nuestro corazón. En esta mañana, ayer cuando me preguntaba a Irán el título de la predicación, yo normalmente no le pongo título a mis prédicas, no le pongo título. Y ayer cuando Paquita me preguntaba, oye, Irán dice que predica, porque tengo este fin de semana un problema serio en el oído, que no escucho prácticamente nada. Ahora cuando estaba hablando a Irán no lo escuchaba. Pero ayer me decía, si tienes problemas para mañana, y digo, no, porque como tengo que hablar, no tengo que escuchar, me puedo defender, ¿no? Pero cuando le decía el título de la prédica tenía dudas. Y al final cogí el original, el primero que me vino, y era Sendas Antiguas, ¿no? Sendas Antiguas. Y luego pensaba, bueno, le voy a decir a los hermanos Sendas Antiguas, y cuando vean a un abuelete predicando, nos van a decir, mira el tostón que nos va a pegar el abuelo este, ya vamos a estar otra vez con los mismos rollos de siempre. ¡Guau, Señor! Quizás no debería haber puesto ese título, vaya a ser que sea un rechazo a los hermanos antes de empezar. Pero no, la idea no es pegar un tostón, la idea es encontrarnos a nosotros mismos como cristianos. ¿Qué somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué significa una iglesia del Señor? ¿Sí? Y a veces nosotros perdemos esa perspectiva. Yo entiendo que tiempos atrás se hacían las cosas de una forma determinada, ahora se hacen de otra forma determinada. A mí no me gusta decir que los viejos tiempos fueron mejores que estos, ni mucho menos. Esta semana mirando papeles, encontré una foto de mi familia original, mi padre, mis 3 hermanas y yo. Y se la enseñé a Paquita y dije, mira qué foto he encontrado, allí unos papeles que estaba buscando. Y le decía a Paquita, gracias al Señor que nunca jamás en mi familia pasamos necesidades serias. Desayunábamos, comíamos, merendábamos, cenábamos, aunque teníamos una casa que había muchas goteras, pero estábamos bien. Nos faltaban cosas, pero estábamos bien, ¿no? Pero cualquiera que vea esa foto, le entran ganas de darle un bocadillo a Miguel Ángel. Miguel Ángel era así, es un servidor, no ha crecido mucho, pero era así. No, era yo. Con una cara de no sé qué, ¿de qué, Paquita? De miseria, ¿verdad? Mis hermanas, Cuando ves la foto te choca ahora, ¿no? Cuando ves la foto te choca. Y dice, tiempos mejores no son aquellos. Pero sí que es verdad que en aquella época teníamos un concepto de familia muy unido. Aunque no teníamos, aunque en mi casa, como yo siempre digo, lo único que se comía, como cualquier casa de andaluces en ese tiempo, era la olla al mediodía, solo cambiaba la verdura, lo demás eran patatas, garbanzo, un poco de tocino, un poco de morcilla y la verdura. Pero era la verdura del tiempo, tampoco no es como ahora que se comían judías cada día. No. Antes era en verano se comían la judía y en invierno coles, poco más o menos. Pero siempre comíamos, siempre estábamos en torno a la mesa, siempre hablábamos, siempre estábamos en armonía. Cosa que yo creo que hoy en día en las familias falta, por unos motivos o por otros, no vamos a entrar en eso, pero yo creo que en las familias falta, por falta de tiempo, por los trabajos, por dedicación, no lo sé por qué, pero falta muchas veces. Así que en esta mañana quería compartir esto, ¿no? Estos tiempos difíciles y confusos que ya no sabemos muchas veces hacia dónde tirar. Muchas veces tenemos un problema y decimos, ¿y yo qué hago ahora? ¿Y yo qué hago en este problema? Yo a veces digo, coge el menos malo, porque
porque las dos posturas a lo mejor que tienes son difíciles y no lo sabes nunca. A veces los resultados se ven cuando has empezado a caminar y miras un poco retrospectivamente, pero en ese momento no sabes lo que va a pasar. Entonces, coge el menos malo y sigue caminando, y el Señor te va a mostrar si es el camino que tienes que seguir o retrocedes antes de pegarte el porrazo y vuelve por otro camino, ¿no? Pero nunca se sabe, tenemos ese dilema. Y el Señor quiere que seamos sabios. El Señor quiere que sepamos cómo tenemos que caminar. El mundo en el que vivimos muchas veces no sabe qué hacer. Personas que hay perdidas, que no saben qué hacer, unas veces hacen una cosa, otras veces hacen otra, y a veces los que intentamos vivir un poco coherentemente, ya no por nuestra sabiduría, sino por nuestra edad, decimos, bueno, aquí hay unas veces dicen una cosa y otras veces dicen otra, a ver con qué se van a quedar, ¿no? Pero eso también ha entrado en las iglesias. En las iglesias muchas veces hay cristianos que no sabemos qué hacer en un momento determinado. ¿Y qué hago, Señor? A mí me pasa todavía. Yo muchas veces le digo a Paquita, ¿y qué hacemos? Si tiramos hacia la izquierda no es bueno, si tiramos a la derecha tampoco es bueno. ¿Qué hacemos? Esperamos, oramos y el Señor decide. Pero también somos conscientes de que esperamos y oramos y el Señor decide, pero nosotros tenemos que empezar a caminar, porque en el sofá tampoco no vamos a poder esperar que el Señor baje y nos diga algo. Tenemos que empezar muchas veces a caminar con la ayuda del Señor. Y en la iglesia del Señor está pasando algo parecido. Muchas veces no sabemos cómo tenemos que comportarnos o cómo tenemos que hacer. Y dice Santiago capítulo 1 y versos 5 y 6, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Versículo 6, pero pídala con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que se arrastran por el viento y echadas de una parte a otra. Muchas veces eso es lo que nos pasa. Necesitamos sabiduría, necesitamos saber, pero no vamos a la palabra de Dios, no vamos a Dios a preguntarle, Señor, ¿y yo qué hago? Y saber esperar. A veces lo que hacemos es más fácil coger el camino hacia adelante y decir, bueno, el Señor me ayudará, pero muchas veces esa no es la solución es pedirle al Señor sabiduría, pero eso tiene que ser una constante en nuestra vida, pedirle al Señor sabiduría. Mientras más avancemos, más sabiduría vamos a necesitar. La compañía del Señor siempre la vamos a necesitar. Y confiamos en, como hemos cantado, que el Señor tiene el control, pero necesitamos de la sabiduría del Señor y de su palabra para seguir caminando. Muchas veces vamos a libros, vamos a ver qué nos dice este escritor, o qué nos dice este libro, qué nos dice este libro de este tema, ¿no? Y nos perdemos en libros, nos perdemos en comentarios, nos perdemos. Yo a veces digo, leo este comentario de algún pasaje, leo este otro comentario del mismo pasaje, y a veces encuentro diferencias, ¿no? No se ponen de acuerdo muchas veces. ¿Y yo qué hago, Señor? Bueno, pues cojo un poco de aquí, un poco de allí, lo que a mí por lo menos me parece y que me dice el Señor, y hago eso. Porque ni los mismos eruditos muchas veces coinciden, porque también son personas y lo ven desde el punto de vista personal. Así que nosotros, cuando vamos a la palabra de Dios, tenemos que sacar nuestras propias conclusiones, porque el Señor nos habla individualmente a cada uno. Yo te puedo tener una postura en un momento determinado de una enseñanza de la Biblia, pero puede haber alguien que sepa más que yo y puede tener otra postura, y a lo mejor las dos son buenas, pero siendo diferentes. El objetivo será el mismo a lo mejor, pero los caminos distintos. Por lo tanto, cada uno tenemos que empezar a aprender de nosotros mismos. Cuando vamos a la palabra de Dios, sabiendo que el Señor nos habla individualmente a cada uno, a la iglesia en conjunto, pero también individualmente a cada uno. Y tenemos que saber lo que el Señor quiere de nuestra vida y para qué quiere el Señor que estemos en la iglesia y en nuestra vida. Por eso hay infinidad de libros que podemos preguntar y podemos consultar y podemos mirar,
pero a veces perdemos la perspectiva que el primer libro donde tenemos que ir es la Biblia. La Biblia es el principal libro. Si no aprendemos, si no leemos, si no releemos lo que dice la palabra de Dios, ya podremos ir a 40.000 libros, ya podemos comprarnos todos los libros que sea, pero si perdemos de vista lo que dice la palabra de Dios, de nada nos va a servir. Sí que es verdad que los libros que podemos comprar nos ayudan, evidentemente que nos ayudan a veces a poder entender cosas porque hay otras personas que la han vivido o la han escrito, que saben más que nosotros, pero sobre todas las cosas tenemos que ir a la Biblia, tenemos que ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a guiar y la que nos va a enseñar. Es el primer libro donde tenemos que ir a consultar lo que tenemos que hacer en cada momento. La pregunta que nos podríamos hacer es ¿qué podemos hacer ahora? Si a veces estamos confundidos, y a veces estamos confundidos personas que llevamos 30 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, y seguimos confundidos muchas veces. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jeremías capítulo 6 y verso 16 creo que nos puede ayudar y nos da una solución, que no es la que toma normalmente este mundo, pero pensemos que nosotros no somos del mundo. Nuestro reino no es de este mundo. Por lo tanto, las cosas que hacen o que toman decisiones en este mundo no son las mejores que podríamos hacer como cristianos. Jeremías capítulo 6, verso 16 dice: así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Lo vuelvo a repetir, Así dijo el Señor, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Normalmente el mundo cuando tiene problemas dice, pero no puedo parar, tengo que seguir adelante y seguir caminando. Pero eso dice el mundo. Los cristianos, dice la palabra de Dios, para, piensa y decide lo que tienes que hacer. Pero primero paramos, porque si no seguimos para adelante y siempre decimos, y el Señor me ayudará, pero a lo mejor el Señor te va a acompañar porque te estás equivocando, por no parar, por seguir tu camino. Así que he sacado cuatro cositas que podríamos compartir en esta mañana. La primera es quién habla, en este versículo 16. La segunda nos habla de una necesidad, tenemos que parar. Hay momentos en que hay que parar, nos guste o no nos guste, hay momentos en que hay que parar. La tercera nos habla de una solución. ¿Qué tenemos que hacer cuando paramos? Porque hay que buscar una solución, no pararnos y quedarnos ahí. Me paro, dejo todo lo que tengo que hacer, no. Tengo que parar y buscar una solución, en la palabra de Dios, evidentemente. Y la cuarta nos habla de una bendición. Vamos ahí a la primera, pero primero quiero mirar a ver quién es el que habla. Así dijo Jehová, capítulo 6, verso 16. No está hablando Jeremías, no está hablando el rey. Es Dios en primera persona quien está hablando a su pueblo. Y hoy el Señor quizás te quiere decir o me quiere decir a mí lo que tenemos que hacer. Quizás el Señor está diciendo en un momento determinado de tu vida, para, medita y decide, pero tenemos que parar. También es verdad que los que estamos o están acostumbrados a leer la Biblia, lo primero que enseñamos los pastores o que queremos enseñar a la membresía es, cuando lees un texto, saber a quién se está dirigiendo ese texto, porque muchas veces aplicamos la palabra de Dios y pensamos que el Señor siempre nos está hablando a nosotros, y a veces el Señor no nos está hablando a nosotros. Le está hablando a su pueblo o le está hablando a un personaje determinado de las Sagradas Escrituras. En este caso, Dios, Jehová, está hablando
a su pueblo Israel. Sí que es verdad, pero también en esta mañana nos puede estar hablando a nosotros. Porque mirad que dice Pablo en 1 Corintios, capítulo 10, verso 11 y 12. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Muchas veces nosotros decimos, eso es del Antiguo Testamento y eso no tiene que ver nada con el Nuevo Testamento. Pero hemos leído en el Nuevo Testamento que el apóstol Pablo está diciendo que esas cosas fueron escritas para amonestarnos a nosotros, para que recordemos lo que el Señor ya mandó a su pueblo. Y nosotros no olvidemos que somos pueblo del Señor. En el tiempo de la gracia sí que es verdad, no estamos en el tiempo de la ley, estamos en el tiempo de la gracia, pero tenemos que aprender del tiempo antiguo, de las cosas antiguas tenemos que aprender. No para aplicarla a nuestra vida al 100%, evidentemente, pero sí para recordarnos qué es lo que pasó a aquel pueblo, qué es los problemas que tenían aquel pueblo y qué es lo que el Señor le estaba diciendo a aquel pueblo para empezar a caminar. Y el Señor nos dice en esta mañana, estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Y el que no tiene memoria muchas veces para acordarse de las cosas que han pasado, hay un refrán que dice que las volverá a vivir. Tenemos que tener memoria de lo que ha pasado para no tropezar en las mismas piedras nosotros. Tenemos que tener memoria para cuando llegamos a un punto determinado, oye, esto pasó en aquella época, cuidado, no lo vayamos a hacer nosotros y vaya a pasar otra vez lo mismo. Nosotros a lo largo de nuestra vida tenemos que ir adquiriendo experiencia y conocimiento y sabiduría. Por lo tanto, es muy complicado recordarnos de todos, pero de las cosas que podamos acordarnos, no caer en la misma piedra. Si ya hemos fallado en algún momento determinado por algunas determinadas decisiones que hemos tomado, cuando nos enfrentamos a situaciones parecidas, no tenemos que ser tan necios de caer en las mismas. Simplemente tenemos que dejar la situación ahí, parar, decidir por otro camino, ese ya no. No, pero es que a lo mejor los tiempos han cambiado, es que a lo mejor no sé qué, es que a lo mejor, por si las moscas, yo ya no paso por ahí porque una vez me di el porrazo y no quiero, por lo menos voy a probar por otro camino a ver si esta vez acierto. Pero tenemos que aprender de lo que vino, de lo que fue, de lo que ya pasó en su día, para que no nos vuelva a pasar ahora en estos días. El segundo punto es una necesidad que tenemos que hacer. Parar en los caminos, mirar y preguntar. Seguramente nos ha pasado a todos, por lo menos a mí me sigue pasando, que muchas veces no paramos. A veces cuando, ahora por aquí no mucho, pero cuando vivíamos en Barcelona, íbamos por ahí de viaje, de vacaciones o algo, íbamos a algún sitio determinado que no conocíamos, y lo habíamos mirado en el mapa. Yo tenía un coche que no tenía GPI, hace años no había mucho GPI ni historias de estas en los coches. Así que teníamos un mapa de la gasolinera esta de la Pirelli o algo así, marcábamos nuestras carreteras, la nacional tal, la comarcal tal, que nos lleva a tal pueblo, por aquí. Y a veces yo le decía a Paquita, no sé si vamos bien, voy a preguntar en esta gasolinera. Y Paquita decía, que no preguntes tanto, que tires para adelante, hombre, que ya llegaremos. Y yo, yo no me fío ni un pelo, váyase que nos equivoquemos. Alguna vez nos habíamos equivocado, la mayoría de las veces acertábamos porque Paquita era la copiloto, iba diciendo por aquí o por allá. Pero necesitamos esa guía, necesitamos saber por dónde tenemos que caminar, necesitamos parar muchas veces para preguntar los caminos, para preguntar qué sendas tenemos que coger. Tenemos que parar y tenemos que preguntar. Parar por los caminos, porque es verdad, muchas veces como persona, como cristianos, tenemos muchos caminos, tenemos muchas decisiones que tomar, tenemos muchas cosas que tomar, que sí, decisión en el trabajo, decisión con los hijos,
decisión en la iglesia, decisiones en la familia. Tenemos que tomar muchas decisiones, nuestros caminos son muchos, pero tenemos un error, que la misma regla de 3 que cogemos para nuestra vida normal, a veces la queremos aplicar a la iglesia, y la iglesia no funciona como la vida normal. Nosotros en la iglesia deberíamos de tener una regla espiritual, no una regla como en el trabajo. En el trabajo podemos hacer cosas que espiritualmente no la haríamos, pero estamos en esa disyuntiva. No puedo sacar mi espiritualidad tampoco a mi trabajo. Yo a veces cuando hablo con mi hijo le digo, pero Miguelín, ten cuidado que eres cristiano. Pero claro, yo su trabajo no sería capaz de hacerlo. Pero seguramente que con el tiempo me tendría que acostumbrar, porque si no me echarían. Eso está claro. Yo no puedo llevar la espiritualidad a mi empresa, porque el jefe me va a decir, qué bonito, qué bueno eres, pero no me sirve, a la calle. Así que tenemos que estar ahí entre dos cosas, ¿no? Entre dos cosas. Seguramente que a Irán en su trabajo, seguro que no dice mentira, seguro que no dice mentira, pero llega alguien y algunas veces se calla, porque lo he hecho yo también. Yo tenía un trabajo que tenía que ir a visitar a muchos clientes y no me gustaba echar mentira, pero a veces no decía tampoco toda la verdad, prefería callarme. Omitir información. Sí, dice, pero ¿sabes qué? Como dicen en mi tierra, el que calla otorga. Pero estamos en esa disyuntiva, y por una parte está nuestra parte espiritual, por otra parte está nuestra parte profesional, y a veces no sabemos qué hacer, no sabemos qué hacer, y alguna vez metemos la pata hasta la ingle, pero somos humanos, nuestra parte humana también el Señor la entiende y la comprende, pero a veces nos equivocamos. Así que nosotros tenemos muchos caminos y tenemos que coger uno, tenemos que coger el camino que nos marque el Señor. Pero dice, parad, mirad y preguntad. Y nos paramos en mirar. ¿Qué tenemos que mirar? Cuando yo estoy parado, tengo un problema, ¿qué tengo que mirar? Yo entiendo que lo primero que tenemos que mirar es las personas que hay a nuestro alrededor. Todo el mundo no es igual. En la iglesia del Señor, en esta iglesia en la donde yo me reúno y en cualquier iglesia que podamos estar, no todo el mundo es igual. Unos somos menos maduros y otros son más maduros que nosotros. Unos son entendidos en una materia y otros son entendidos otra. Pero tenemos que saber quién, con quién o quiénes nos rodean. Para cuando tenemos un problema, cuando estoy parado en un camino y no sé si tengo que tirar para allá o tengo que tirar para allá, yo tengo que informarme, preguntarle a alguien que me aconseje, porque la Biblia nos enseña que en la abundancia de consejos está la sabiduría. Por lo tanto, yo necesito la opinión de alguien que me ayude, pero una persona que me merezca confianza y una persona que yo sepa que es mínimamente madura, para poder entender cuál es mi situación y cuál es una solución que quizás me puede dar, o por lo menos su opinión. Pero a veces en las iglesias pasan dos cosas normalmente. La primera es que consultamos con alguien que no está preparado para que le consultemos algo, que no tiene la suficiente madurez como para preguntarle algo de nuestra vida personal, de nuestra situación como personas, como cristianos, como miembros de la iglesia. Quizás no está preparado para eso, pero le preguntamos a esa persona y cuando nos damos cuenta, el boca a boca está funcionando y entonces ya hemos perdido la perspectiva, porque ya alguien está diciendo de mi intimidad y no me fío ya la próxima vez de nadie, y eso es un error, eso es un error. Por parte de quien lo diga y por parte de no fiarte nunca más de nadie. Pero la otra parte que pasa es normalmente cuando en la iglesia hay algún hermano que tiene un problema y ha decidido por cualquier motivo seguir el camino que al final ha decidido, le han aconsejado o no sé qué, cuando se da el golpe viene a los pastores
pastor, me pasa esto, tengo un problema, no sé qué, no sé cuánto. Pero ya viene el pastor cuando ya no hay solución, cuando ya tiene el moratón aquí y ya se ha dado el gran porrazo. Tenemos que aprender a saber elegir a quién tenemos que dirigirnos. Y el 99,9% de los pastores, yo creo que son suficientemente maduros como para escuchar a una persona y aconsejarle bíblicamente. El 99,9%, porque yo en este mundo ya y en esta vida, poner la mano en el fuego por alguien es muy complicado, porque ya me he llevado 3 o 4 quemaduras. Y entonces ya dice que el gato escaldado del agua caliente huye. Así que ya no pongo más la mano en el fuego, que me quema muchas veces. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos que aprender. Nosotros tenemos que aprender a parar, a mirar a nuestro alrededor, identificar a la persona que nos merece la confianza y la seguridad para consultar. Porque consultamos cosas personales, no estamos hablando de cosas triviales. Muchas veces son cosas muy personales, que a veces no nos atrevemos ni a consultar con nuestro pastor. Pero la segunda es pregunta, mira y pregunta. ¿Pero por qué preguntamos? Por las sendas antiguas. Y aquí quiero explicarme lo mejor que pueda. Es muy complicado, para mí por lo menos. Para mí es muy complicado el explicarme medianamente bien. Yo soy de otra generación, evidentemente, pronto ya voy a cumplir 70 años, o sea que soy ya carroza y no quiero hablar de que aquellos años eran mejor, ni que cuando yo era joven mira qué bueno éramos, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Pero sí que tenemos que mirar un orden en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña qué es lo mejor. No voy a hablar cuando yo acepté al Señor que yo fui a la iglesia porque Paquita me llevó a la iglesia que había en el pueblo, a la iglesia cristiana que había en el pueblo. Y allí los predicadores tenían que llevar traje y corbata, si no, no predicaban. Había el pastor que venía, el predicador que venía a la iglesia, venía con la chaqueta en el coche tirada y la corbata tirada. Pero cuando aparcaba el coche, se paraba allí, se ponía bien la corbata, se ponía bien la chaqueta para entrar a la iglesia. Que nadie se le hubiera ocurrido ir en pantalón de tejano, con un polito, bueno, como a Irán, ni mucho menos. Excomulgado, totalmente excomulgado. Te echan, por lo menos en la iglesia donde yo nací espiritualmente, te echan. Vaya, descarado. No era bueno eso. Las mujeres, que diga Paquita, las mujeres se tienen que poner el velo. Y siempre había alguna hermana, Paquita se sentaba y siempre había a Paquita se le caía el velo, casi siempre se le caía el velo. Y había alguna hermana que se lo subía. Y se había subido el velo y a los 2 minutos el velo se le caía y ya le daban por imposible. Paquita no se ponía un alfiler como las demás hermanas aquí para que no se le cayera en el velo. Paquita decía, a ver si se cae al suelo ya y me dejan tranquilo. Pero bueno, era así y lo teníamos que respetar. No digo que fuera ni bueno ni malo, era así y lo teníamos que respetar. Pero esas cosas son cosas humanas, cosas que ponen los hombres. Yo creo que hace 500 años hubo una reforma, que hubo que sacar muchas cosas de las iglesias que eran cosas de hombre. Yo no estoy diciendo hoy en día que haga falta una reforma en las iglesias, ni mucho menos, Yo creo que en las iglesias hace falta una transformación de las iglesias. Pero no olvidemos una cosa, que cuando hablamos de transformación en las iglesias, decimos, es que la iglesia no sé qué, que la iglesia... No olvidemos que iglesia soy yo y que iglesia eres tú. Por lo tanto, necesitamos una transformación en nuestras vidas. Necesitamos transformarnos para saber dónde está el centro, dónde está el equilibrio, qué hacemos en una iglesia, para qué es una iglesia y por qué estamos en una iglesia. Hay iglesias como la que yo nací espiritualmente,
que había que ponerse traje y corbata. No me voy a decir nada porque yo amo la iglesia donde espiritualmente nací, amo a los hermanos, aunque alguna vez tuvimos nuestras cosas, pero yo lo amo y no lo voy a criticar ni mucho menos. Y hay otras iglesias que tampoco las voy a criticar, ya me guardaré yo mucho de criticar una iglesia, pero hay iglesias que parecen más un club o una asociación de vecinos. Y ni una cosa ni la otra. La iglesia del Señor tiene que llevar una línea. La iglesia del Señor tenemos que saber qué es una iglesia, para qué está la iglesia del Señor y por qué estamos en una iglesia. ¿Por qué estoy yo aquí hoy predicando la palabra del Señor? Ah, no, porque no tenía otra cosa mejor. Mira, y pues vale, amiguete, pues bueno, pues yo voy allí, pego la charrada y va que te pega y me voy a mi casa y bueno, mañana me voy a la playa. Ya. No, así no es. Venimos a la iglesia por algo y venimos a la iglesia porque aquí estamos en comunión los hermanos unos con otros. Estamos en la iglesia porque recibimos de la palabra de Dios, recibimos de los hermanos los unos a los otros. Como yo siempre digo, a la iglesia no venimos a recibir solamente. Si no vienes dispuesto a dar, poco vas a recibir. A la iglesia del Señor vamos a dar. Y a la iglesia del Señor el domingo venimos a compartir. Pero no venimos a hacernos cristianos a la iglesia, ni mucho menos. Eso de voy a la iglesia a ver que el Señor me dice hoy, el Señor el domingo no te va a decir hoy, normalmente no te va a decir nada, porque si tú no tienes comunión del lunes al sábado, el domingo, ¿qué quiere? Que te diga el Señor. ¿Qué quiere? Nosotros tenemos que tener esa comunión con el Señor en nuestra casa, buscar la presencia del Señor, buscar la palabra del Señor. Y el domingo venimos a compartir los unos con los otros lo que el Señor nos está mostrando, las bendiciones que el Señor nos está dando. ¿Por qué no también las penas que el Señor permite muchas veces que pasemos? Mira, yo este fin de semana estoy, como dirían en mi tierra, más sordo que una tapia, no me entero de nada. Pero vengo a la iglesia a compartir con el Señor. Y a veces cuando en mi iglesia hablamos de milagros y hablamos de que el Señor lo puede todo y te puede sanar, creedme de verdad que yo me pongo las manos en los oídos. Señor, si tú quieres me haría escuchar bien, no que escucho poquito, pero este fin de semana me han dejado mucho peor. Así que el Señor nos quiere en la iglesia, pero nosotros tenemos que saber qué es la iglesia. ¿Y qué son las sendas antiguas? ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo tenemos que comportarnos en la iglesia? Vamos ahí al libro de Hechos. Hechos capítulo 1, verso 14. Hechos capítulo 1, verso 14 dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos juntos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos capítulo 2, verso 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos capítulo 2, verso 47. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto es las sendas antiguas. Una iglesia en comunión, una iglesia unánime, una iglesia compartiendo el pan en armonía. La pregunta que me hago es, ¿en las iglesias del Señor hoy hay esto? En la iglesia del Señor estamos en unanimidad, estamos compartiendo el pan en armonía, estamos unidos en armonía. ¿Cómo está la iglesia del Señor hoy en día? Estas son las sendas antiguas. Este es el principio de la iglesia y parto de la base que la iglesia primitiva, que lo leemos también en el libro de Hechos, dice que lo vendían todo, lo ponían a los pies de los discípulos y compartían todo. Evidentemente, yo sé que aquello no funcionó porque somos humanos.
Y como somos humanos, pues rápidamente alguien más listo que nadie, porque era el más listo de la clase, dijo, vamos a ponernos de acuerdo, ¿sabes qué? Lo vendemos por 10, le decimos que han sido 5, aquí nadie se entera porque es algo tuyo y mío, y lo engañamos. Pero, ay amigo, no contaban con la obra del Espíritu Santo, que todo lo sabe y todo lo escudriña. Así que rápidamente pasó lo que pasó, muerto uno, y cuando salía por delante, muerto el otro también. Yo a veces le digo a los hermanos, no le tenemos respeto ni miedo al pecado. Y no le tenemos ni miedo ni respeto porque no nos pasa nada, aparentemente. Pero si nos hubiera pasado como la iglesia primitiva, yo creo que la mitad de las iglesias estarían vacías. Yo el primero ya me hubiera ido. No sé dónde, pero ya me hubiera ido, seguramente. Hermanos, tenemos que pelear por una iglesia genuina. Tenemos que pelear por una iglesia como la quiere el Señor. Nosotros no somos un club. Nosotros no somos una asociación de vecinos. Nosotros estamos para orar, predicar la palabra de Dios, interceder los unos por los otros, ayudarnos los unos a los otros. Es la iglesia del Señor. Somos un cuerpo en Cristo. Me guste o no me guste, yo tengo que aguantar a Irán. Me guste o no me guste, es mi hermano en Cristo. Es que este no me cae simpático. Fíjate que no me cae simpático. Oye, pues es tu hermano, lo siento mucho. Como una vez le dije a un hermano, es que ese no me cae bien, porque fíjate lo que dice, porque no sé, es tu hermano. Sí, pero es que no lo aguanto. Procura hacer las paces pronto, porque como venga el Señor y nos lleve, y en las bodas del Cordero estemos sentados en la misma mesa y te toque al lado, es para siempre, eternamente y para siempre. O sea que procura ponerte a tono con ese hermano. Hermanos, tenemos que ser unánimes. Qué triste cuando en una iglesia, en la mía, donde me reúno, qué triste cuando hacemos culto de oración los miércoles y somos 6 o 7 personas. Qué triste. Y nos hartamos de decir, tenemos que orar, la iglesia necesita orar. Sí, y todos oramos. Pero una cosa es que oremos en casa por nuestras cosas y otro que nos unamos unánimes a orar por la iglesia del Señor. Pero eso no nos hace falta. Pero porque no tenemos sentimiento de iglesia. Porque no tenemos el sentir de qué hacemos en una iglesia y para qué estamos en una iglesia. No nos duele la iglesia del Señor. Cuando algo te duele, lo defiende con uñas y dientes si hace falta, cuando algo te duele. Cuando algo no te duele, que pelee el otro, que a mí no me arañen siquiera. Esa no es la iglesia del Señor, porque compartimos el pan, o deberíamos de compartir el pan, pero también deberíamos de compartir las dificultades. Esa es la iglesia que quiere el Señor. Ellos lo compartían. En la iglesia de los Hechos de los Apóstoles compartían y seguían trabajando y seguían orando y seguían esperando en el Señor. Y mientras más problemas tenían, más oraban. ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Nos paramos, miramos, preguntamos, copiamos. Si ya está todo hecho, simplemente tenemos que hacer lo que ya hicieron otros. No tenemos que inventar nada. Y en las iglesias hoy se inventan montones de veces, hacemos esto, no funciona, nos cambiamos, hacemos esto, no funciona, hacemos esto, no funciona, aplaudimos, no funciona, el culto 2 horas, es demasiado hora, lo vamos a reducir a no sé qué. Fui a una iglesia y me pusieron un papelito allí a la hora que tenía que terminar la prédica. Dije, madre mía, tú, la mitad de la prédica me la dejo. Pero también pensé, la próxima vez ya no vengo. Si me van a dar 15 minutos para predicar, no vengo a predicar. ¿Para qué? Pero me pusieron el papelito, 15 minutos de prédica. Cuando bajé le dije, pues yo es que no soy capaz de predicar en 15 minutos, lo siento mucho. ¿Qué voy a hacer? Seré muy pesado, pero yo no soy capaz. Así que al final me dejaron de predicar más tiempo. Luego fui más tiempo
y me dejaron de predicar más. Pero nosotros tenemos que saber identificarnos como cristianos, como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la iglesia del Señor, donde se duelen unos con los otros y donde nos alegramos los unos con los otros, hermanos. Tiempos difíciles vienen, tiempos complicados vienen, y yo no soy un profeta ni tengo una bola de esas de no sé qué, no, ni mucho menos. Tiempos complicados vienen para la iglesia del Señor. Si no estamos firmes, tenemos un problema. Hermanos, que nuestra raíz esté en la palabra del Señor, que nuestra raíz esté en el cuerpo de Cristo, que nos ayudemos los unos a los otros, que hagamos equipo, que hagamos iglesia, no que hagamos un equipo de petanca, no, que hagamos iglesias, que hagamos equipo. Y por último, la bendición. Ya hemos decidido, hemos preguntado por las sendas antiguas y vamos por la bendición. Empezamos hablando del camino en plural. Si leemos al principio el versículo, habla de caminos en plural. Y estamos terminando hablando del buen camino, en singular. Cuando estamos en el mundo, para el mundo hay infinidad de caminos, pero para el cristiano, siento decirte que solo tienes un camino, solo tienes una decisión, una posible decisión. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Jesús estamos completos, en Jesús no nos estamos equivocando. Cuando nosotros seguimos lo que dice la palabra del Señor y hacemos lo que dice el Señor, no nos estamos equivocando. A lo mejor no nos va todo lo mejor que quisiéramos nosotros. A lo mejor le estamos pidiendo al Señor no sé qué y el Señor nos da no sé cuánto. Yo a mi madre le pedía un bocadillo de algo, de lo que fuera, de lo que había en aquella época, cuando hace ya muchos años. Y mi madre me decía: déjate de tonterías, niño, ¿de qué quiere el bocadillo? ¿De manteca colorada o de manteca blanca? Eso es lo que había para elegir. O sea, no mucho más, no mucho más. Así que nosotros no tenemos más camino que el camino de la palabra del Señor, el camino de Jesús, el camino que nos marca la palabra del Señor. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo tenemos un camino, no podemos andar por este camino, por aquel camino, probando, dejando de probar. Tenemos que ser fieles a la palabra del Señor, tenemos que ser fieles a lo que el Señor dice en su palabra. Y por eso decía que nuestro principal libro es la Biblia. Cuando tenemos que andar de libro en libro y olvidamos la Biblia, estamos cometiendo el mayor error que podemos cometer un cristiano, dejar la Biblia aparcada. Podemos coger cada uno el camino que quiera, pero en esta mañana hemos visto que para el cristiano solo hay un camino que nos irá bien y que es la palabra del Señor. Quiera el Señor que podamos aplicarnos parte de esta enseñanza o de estas torpes palabras, o que nos apliquemos lo que el Señor le estaba diciendo al pueblo en el libro de Jeremías: parar, mirar, preguntar y caminar por ese camino, que es el camino que os va a dar paz, tranquilidad a vuestra alma. Esa es la enseñanza que en esta mañana me ha gustado compartir con vosotros. Quiero el Señor que para alguien en esta iglesia haya sido de bendición, lo mismo que para mí. Cada vez que hablo de estas cosas me gusta, porque a mí me gusta la iglesia del Señor. A mí me gusta la iglesia del Señor y me duele la iglesia del Señor. Y no sabéis cuánto lo siento cuando en mi iglesia voy el miércoles y hay nada más que 6 o 7 personas. Me duele, y no porque esté solo. Para orar no nos hace falta mucho más a mi mujer y a mí. Ya oramos, no nos hace falta mucho más. Me duele por la iglesia, que no entiende que necesitamos orar como iglesia, porque los tiempos son complicados y difíciles. Hermanos, no dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. Venir a las iglesias a orar, a interceder los unos por los otros, a interceder por la iglesia, a interceder por los pastores, que les dé el Señor sabiduría, ayudarnos los unos a los otros, entendernos los unos a los otros. Somos distintos, somos cristianos, somos parte del cuerpo, pero somos distintos.
y cada uno tenemos una opinión, pero el amor todo lo puede. Y dice que el amor cubre multitud de pecados, dice la palabra del Señor. Así que si nos amamos los unos a los otros, algún que otro tropiezo nos vamos a dar, pero el hermano seguramente que nos va a perdonar. Que el Señor os bendiga.